Bienvenidos. Este es el segundo día de nuestros ejercicios espirituales. Comencemos encomendándonos al Espíritu Santo, que es el único que puede hablar y tocar el corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, nos ponemos delante de ti, así como tu Hijo Jesucristo oró en el huerto de los olivos, poniéndose a completa disposición de tu plan de salvación. Hoy queremos también, Señor, estar ante ti, queriendo decirte que se haga tu voluntad y queriendo suplicarte que estemos nosotros dispuestos a realizarla, a cualquier precio, Señor, que ante todo busquemos tu voluntad. Aunque ésta pueda parecer difícil, aunque cada trago amargo que demos, no importa hasta dónde nos lleves ni a qué precio, siempre y cuando cooperemos con tu plan de salvación. Señor, haz que nuestra mente esté receptiva para que el día de hoy saquemos grandes enseñanzas y grandes frutos para nuestra vida cristiana. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ayer empezamos viendo el acontecimiento de la última cena, donde contemplamos la verdadera razón por la cual Jesús lavó los pies de sus discípulos y cómo dentro de cada uno de nosotros hay un Judas y un discípulo amado. Vamos a dar un paso adelante en esta escena que todos conocemos como la oración en el huerto de los olivos. Recuerden que estamos considerando de manera especial el Evangelio de Juan, que tiene un toque especial respecto a los demás evangelios. Y vamos a sacar las conclusiones que tengan algo que decir a nuestra propia vida. Leyendo el pasaje que se encuentra en Juan capítulo 18, versículos del 1 al 11, dice así: Dicho esto, pasó Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, en el que entraron él y sus discípulos. Pero también Judas, el que lo entregaba, conocía el sitio, porque Jesús se había reunido allí muchas veces con sus discípulos. Judas, pues, llega ahí con la cohorte y los guardias enviados por los sumos sacerdotes y los fariseos, con linternas, antorchas y armas. Jesús, que sabía todo lo que iba a suceder, se adelanta y les pregunta: ¿a quién buscan? A Jesús el Nazareno. Responde: yo soy. Cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó de nuevo: ¿a quién buscan? A Jesús el Nazareno. Ya les he dicho que yo soy, así que si me buscan a mí, dejen marchar a estos. Así se cumpliría lo que había dicho: de los que me has dado, no he perdido a ninguno. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Jesús dijo a Pedro: vuelve la espada a la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la voy a beber? Palabra del Señor. Este texto tenemos que empezar comparándolo con los relatos de los evangelios sinópticos. Vamos a ver la diferencia de actitudes. Estos relatos no se contradicen, sino que se complementan, pero fíjense dónde remarca las tintas cada uno. Si nos vamos al Evangelio de San Mateo, contemplamos a Jesús en esta escena donde nos describe que siente una tristeza y angustia muy intensa. ¿Cómo te imaginas a Jesús en ese momento? El momento en el que sabe la prueba tan dura por la que va a pasar. ¿A quién le gusta la idea? Cuando sabemos que tenemos que pasar por un momento difícil, ¿cómo nos ponemos? ¿Cómo te pones cuando sabes que tienes una entrevista con tu jefe?
donde tal vez te hable algo fuertecito. Pero bueno, nadie se muere de eso. Pero ¿cómo te pones? Te sudan las manos, empiezas a rascarte por todas partes, te duele el estómago, te zumba la cabeza. Síntomas de una gran preocupación. Y eso por cosas irrelevantes, quizá por un regaño, quizá por algo que no tengo ganas de hacer. Pero aquí estamos hablando de una prueba demasiado dura. Algo que implica dolor, y no cualquier dolor. Algo que implica la muerte. Y vaya, qué clase de muerte. ¿Cómo nos veríamos nosotros si supiéramos lo que nos espera? Qué bueno, a veces es mejor no saber. Porque si no, la angustia previa nos asfixiaría. Jesús tenía la desventaja de que su sabiduría divina le hacía poder vislumbrar ya lo que le esperaba. Pero así como en Jesús están esas dos naturalezas, estaba la parte divina que ya sabía, pero también estaba la parte humana que se resistía. Porque a ningún ser humano le agrada la idea de tener que pasar por tanto sufrimiento. Así que nos cuenta Mateo que Jesús sentía una tristeza y una angustia. Combinar estas dos cosas. Primero, la tristeza. Uno puede estar triste simplemente, pues decaído, pensando en los que te han fallado, pensando en que ya dile adiós a tus planes, pensando en lo que no pudo ser. Todos hemos estado tristes alguna vez. Pero si a esta tristeza le sumas el ingrediente de la angustia, angustia viene de anxious, que hay algo que te ahorca, que te asfixia. La tristeza es un dolor presente. Uno se está triste por algo que no pudiste, por algo que te falta, por alguien que te falló. La angustia es un dolor hacia el futuro. Estás preocupado por algo que es inminente, por algo que puede pasar. Muchos nos angustiamos por cosas que jamás van a suceder, solo están en nuestra cabeza o son simples amenazas. Pero Jesús sentía una angustia por algo que con certeza iba a suceder. Todos hemos sentido un dolor presente y un dolor por el futuro. Ahora imagínate combinar los dos. Jesús sentía tristeza y angustia. Recuerdo cuando tuve el privilegio de ir a Tierra Santa, en la iglesia que conmemora este momento, la iglesia de Getsemaní, allá en Jerusalén, es una iglesia cuya arquitectura refleja la pesadez de ese momento. Es una iglesia que es oscura por dentro y el ambiente se siente pesado, se siente como una tristeza en el aire. Y al llegar a la piedra, porque en el altar mayor se tiene la piedra donde Jesús estuvo haciendo esta oración, es inevitable ponerte de rodillas y sentir, tocar el sufrimiento del Señor. Es casi por arte de magia que cuando tú llegas y te pones en contacto con esa piedra, empiezas a llorar también, a unirte al sufrimiento del Señor. Es algo que humanamente es indescriptible. Todos hemos sentido alguna de estas dos, pero ¿has sentido las dos juntas? Bueno, pero Mateo es el más leve, porque si nos vamos a Marcos, él es más dramático. Ya no solo siente tristeza y angustia, siente pavor. Así, esa palabra utiliza. Sintió pavor, angustia, tristeza hasta el punto de morir. Una cosa es tener miedo, una cosa es tener algo de ansiedad y otra cosa es tener pavor. El que tiene pavor es alguien que quiere salir huyendo, alguien que tiene un terror que lo hace gritar. Pues eso es lo que sentía Jesús. En el cine se ha representado de muchas maneras, en el arte también. Unos que contemplan a un Jesús que está cabizbajo, decaído, orando, llorando. Otros
donde Jesús se tira al suelo, se revuelca, se jala el pelo. Ya conocemos el sudor de sangre, este dato nos lo aporta Lucas, que médicamente es una reacción del cuerpo a una angustia extrema, es ya un sufrimiento el hecho de que tu cuerpo esté exhalando esa sangre por tanto dolor emocional y espiritual que estás sintiendo. Podemos ponernos un momento en la piel de Jesús y experimentar esa tristeza, esa angustia. Cuando tú estás pasando por esos momentos en que la duda te atormenta, en que la preocupación te estrangula, puedes contemplar a Jesús pasando por algo peor que tú. Puedes encontrar fortaleza para asumir lo que debe pasar al contemplar a Jesús que está luchando consigo mismo. Esa parte que dice, no quiero esto, yo no quiero esto. Y la parte que dice, pero lo asumo. Es la copa que mi Padre me ofrece y claro que la voy a beber. Y esta es la parte que nos aporta San Juan. En Juan la pasión no es algo tan dramático, desgarrador, centrado en el dolor. En la pasión todo el tiempo Jesús se presenta con un señorío, con una determinación que Él es el que lleva la batuta todo el tiempo. Entonces, fíjense, mientras en Mateo siente tristeza y angustia, en Marcos siente pavor, en Juan muestra su soberanía y su grandeza. Porque Él es el Señor que tiene autoridad, que da órdenes. No es la víctima de la injusticia, no es ese pobre hombre acorralado a quien lo agarraron injustamente. No. Él es el que manda todo el tiempo. Porque la pasión es una obra maestra, es una sinfonía donde Él lleva la batuta. Quiere decir que el sufrimiento de Jesús en el huerto era de mentiritas. ¿Nomás estaba haciendo el angustiado para ponernos buen ejemplo? No. Esa parte humana de Jesús la resaltan más los evangelios sinópticos. Su angustia, su pavor. Pero Juan hace resaltar más esa parte divina en donde Él acepta como un acto de su voluntad esto por lo que está a punto de pasar. La oración, si la comparamos en Mateo, dice, Padre mío, si es posible, aparta de mí este cáliz, el sufrimiento que va a pasar. Aquello que tendrá que enfrentar en su pasión es comparado con un cáliz, una copa que contiene un vino amargo, pero que el Padre le está ofreciendo. Dijo, este es el precio por la salvación de los hombres que tanto amas. Te lo ofrezco. ¿Quieres beberlo? En Mateo dice, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. O sea, si se puede, yo preferiría que no. En Marcos le dice de una forma más tierna, Abba, papá, papito querido, todo te es posible. En Mateo, sí es posible. Y en Marcos, o sea, tú sí puedes, para ti todo es posible. Aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. En Lucas es, Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz. Y en Juan, ¿cómo lo dice? Ha llegado la hora. ¿Voy a decir, Padre, líbrame de esta hora? No, pues para esta hora he venido. El cáliz que mi Padre me ha dado, ¿no lo voy a beber? En Juan está viendo este cáliz, este sufrimiento por el que está a punto de pasar como un regalo del Padre. Un regalo que Él ya aceptó, que Él ya decidió y que Él está diciendo, ¿a poco crees que le voy a sacar? ¿A poco crees que me voy a rajar? ¿Crees que me voy a echar para atrás? Padre, trae para acá este cáliz. Yo sé que es posible que me lo apartes. Es más, si yo ahorita te digo que no quiero, pues no se hace y punto.
pero el cáliz que tú me diste, por supuesto que lo voy a beber. ¿Se fijan el señorío que manifiesta aquí en el relato de San Juan? Aquí se presenta con sumo valor. No es que vengan a buscarlo los soldados, es que Él sale a su encuentro. No es que lo apresen, es que Él se está entregando. Él es el que lleva esta obra maestra de su pasión. Viendo más detalles, aquello fue en un huerto, en un jardín. Y siempre hay que ver las coincidencias, las concordancias con el resto de la revelación. Recuerdan que fue también en un jardín donde nuestros primeros padres se negaron a cumplir las órdenes de Dios, donde ellos se negaron a participar del plan de Dios y comieron del fruto prohibido. Pues qué curioso, Jesús, el nuevo Adán, en un jardín, está diciendo sí al mandato del Padre. Mientras Adán y Eva no tenían que pasar por ningún sufrimiento, solamente se les pedía que su obediencia iba a hacer que gozaran de este paraíso donde no hay ningún problema, ningún sufrimiento. Sin embargo, les valió y comieron del fruto prohibido. Pero ahora es Jesús, el nuevo Adán, el que tendrá que pasar por un gran dolor, y dice: obedezco, sí lo haré, Padre mío, sí te serviré, sí tomaré este cáliz que me estás ofreciendo. Llegan unos soldados, dice una cohorte. Una cohorte estaba compuesta por 600 soldados. No sabemos si históricamente de veras fueron tantos soldados solamente a apresar un hombre, y eso súmale los guardias del sumo sacerdote. Pero curiosidades. Los soldados y guardias van a aprender a alguien que ya se entregó libremente. No es que vayan a tenderle una emboscada, valiéndose de Judas, así con engaños. Sí, históricamente es lo que pasó, pero en Jesús prácticamente nada más van por Él porque Él ya dijo sí a la voluntad del Padre. Llevan armas contra un indefenso. Llevan antorchas para buscar a aquel que es la luz. Judas lo traiciona, entregándolo con un beso, de la forma más ruin, más miserable. Pero calma, Judas, no creas que soy tu víctima, no creas que tú me estás obligando a hacer algo que yo no quiero. Yo ya me estoy entregando porque yo ya dije sí al plan que mi Padre me ofrece. Hay un detalle que solamente aparece en el Evangelio de Juan que nos puede resultar desconcertante. Dice, Jesús, que sabía todo lo que iba a suceder, se adelanta y les pregunta a los que van a apresarlo: ¿a quién buscan? Le contestaron: a Jesús el Nazareno. ¿Qué pasa cuando van a apresar a un criminal? ¿Tratan de esconderlo, de defenderlo, de escabullirse? Pues tampoco es tonto uno, ¿verdad? Sin embargo, Jesús, Él no necesita interrogarlo, no pasa desapercibido, no se escabulle, sino que da un paso adelante y dice: yo soy. ¿Pero de qué forma lo dice? Que cuando dice yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Lo habrá dicho con tal majestad y señorío que hasta el rugido de su voz los hizo destantearse, caerse y decir: ¡ay, hijas! O sea, ¿cómo estuvo? Hubiera querido presenciar ese momento. Pero en la teología de Juan debemos ver más allá. Recuerda, yo soy es el nombre con el que Dios se reveló a Moisés en la zarza ardiente. Dirás, dijo el Señor a Moisés, que yo soy es el que te envía. Jesús está revelándose como Dios, y al nombre de Dios todos se postran rostro en tierra porque no pueden ver cara a cara al Todopoderoso. Esto será una señal de que
Jesús, cuando humanamente llegó al extremo del abandono, de la aceptación, es cuando más resplandeció su divinidad. En ese momento, los guardias vieron a un criminal, alguien que debían apresar. Un criminal es lo más bajo, lo más ruin, lo más miserable de este mundo. Pero la forma en la que Jesús se entregó fue con tal señorío que al momento de decirlo, ellos inconscientemente se estaban postrando en el suelo para adorar a ese señorón que se entregaba. ¿Puedes imaginarte esa escena? Los cobardes huyen, pero el que es el Señor se entrega. O sea, yo no soy su víctima. Soy yo quien estoy decidiendo dar esta entrega. Jesús no se defiende, pero sí defiende a los suyos. Les preguntó de nuevo, ¿a quién buscan? Le contestaron, a Jesús el Nazareno. Respondió Jesús, ya les he dicho que yo soy. Así que si me buscan a mí, dejen marchar a estos. Así se cumpliría lo que había dicho, de los que me has dado, no he perdido a ninguno. Jesús aquí aparece como el buen pastor que da la vida por sus ovejas. No se defiende a sí mismo, pero defiende a los demás. Nosotros, más bien, somos de los que echamos de cabeza a los demás por salvar el propio pellejo. Difícilmente nos hemos visto en una situación que ponga en peligro nuestra vida, pero sí por salvar tu reputación, tu pellejo, por escalafonear. ¿Serás capaz de echar de cabeza a alguien? ¿Cuándo podríamos aprender del valor de Jesús? De que nuestra entrega sea libre, de que nuestra aceptación de los sufrimientos, o ya no digo de los sufrimientos, Jesús estaba aceptando las culpas ajenas. Él iba a morir por la culpa de nosotros. Hay veces que nosotros, por huirle a nuestra propia culpa, echamos de cabeza a los inocentes. Aquí es este intercambio. Es lo que debemos admirar de la pasión del Señor. Jesús está tomando nuestro lugar. Los discípulos nos representan a nosotros. Los pecadores que deberían morir en esa cruz somos nosotros. Sin embargo, Jesús es el que dice, yo voy en lugar de ellos. A estos déjenmelos. Soy yo quien voy a pagar el precio para salvarlos. Hijo. Debemos estremecernos ante esto y darnos cuenta, cada vez que miremos una cruz, que Él está tomando el lugar que a nosotros nos correspondía. Pero Simón Pedro, siempre imprudente, siempre impulsivo, cuando ve que le echan mano, quiere ser salvador del Salvador. Y entonces, olvidando todo lo que Jesús enseñó, hace uso de la violencia, saca la espada y en un arrebato de locura, tirando espadazos a lo bruto, le corta la oreja al criado del sumo sacerdote. No se imaginen que Pedro tenía tal habilidad como espadachín, que tuvo la precisión para, así como si fuera un karateca, mochar exactamente la oreja. Imagínense, pues, para mochar una oreja se necesita mucha precisión. Pero no, de Simón Pedro no vamos a pensar que era un experto espadachín. Sabemos que le tiró a la mitad de la cabeza y por pura gracia de Dios nomás le atinó a la oreja. Pero Pedro, atrabancado, queriendo defender a Jesús, pero en el fondo no entendía que el maestro, él ya se estaba entregando. O sea, Pedro, no me estorbes. No me estorbes para vivir mi plan. Él quería salvar al Salvador. ¿Cuántas veces también nosotros queremos resolverle la vida a los demás? Pero en el fondo no necesitan que les resolvamos la vida, porque es algo por lo que ellos tienen que pasar. ¿Cuántos padres de familia, por quererle evitar ciertas dificultades a sus hijos, por evitarles las consecuencias de sus actos, terminan estropeándolos y queriendo salir como Mesías, terminan crucificados o terminan echando a perder la obra que Dios iba a realizar en ellos?
Por eso hay veces en que tu ayuda será providencial, será agradecida, pero hay otras veces, cuando tú quieras asumir el protagonismo y quieras hacerla de Mesías, mira, tú vas a terminar crucificado y vas a estropear el plan de Dios. Por eso ten cuidado. El Señor le dice a Pedro, mete esa espada en la vaina, porque entiende que soy yo el que se está entregando. Pero ya exentamos este antecedente, le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote, lo cual lo dejó inútil para el culto, porque nadie mutilado es apto para el culto. Así que, pues, como que te están guardando esta, Pedro, para más adelante. Bueno, vamos ahora a ponernos en la piel de Jesús, que tuvo que beber este cáliz. Quizá tú también te ves más identificado con los evangelios sinópticos, donde dices, Padre mío, si es posible que no beba de este cáliz, por favor, quítamelo. Y no llegamos a decir aquello de que es, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. No, más bien, pues llévatelo, sí, por favor, no lo quiero. Es demasiado amargo ese trago, no lo quiero pasar. ¿Cuál será el cáliz que el Señor te está invitando a beber? Puede ser el cáliz de tu enfermedad, que sabes que está avanzando y que te está acabando. Puede ser el cáliz de tener que renunciar a ciertos proyectos personales, el cáliz del fracaso, el cáliz de tener que terminar una relación a la que estás demasiado apegado y que no te puedes ver sin él. El cáliz de ¿qué? El cáliz del dolor, el cáliz de la separación, el cáliz de la muerte propia o de un ser querido. Todos tenemos una situación en nuestra vida que o nos causa tristeza porque está pasando, o nos causa angustia porque va a pasar, o nos hace que combinemos las dos y nos causa pavor. Tu Padre Dios te está ofreciendo este cáliz. Podremos decir como Jesús, el cáliz de mi enfermedad, el cáliz de mi fracaso, el cáliz de mi separación, el cáliz de mis problemas, el cáliz de esta situación que tanto me cuesta asimilar. ¿Acaso no lo voy a beber? Podremos decir, como dijo Jesús, Padre, el cáliz que tú me ofreces, sí lo voy a beber. Mira, no porque sepa rico, ni porque sea exactamente lo que quieres, sino en lugar de resistirte tanto a lo que inevitablemente va a pasar, que puedas tener valor, que no digas que eres víctima, que no te lo quiten, tú entrégalo, que no te pase, asúmelo, que no te lo impongan, abrázalo. Te aseguro que aquel sufrimiento inevitable que tú ya aceptaste de corazón, tú ya te pusiste en manos del Padre sabiendo que nada malo puede pasarte, nada que te pueda apartar de tu meta, que es la salvación eterna, te puede permitir el Padre. Por eso, este cáliz que te ofrece, por más amargo que sea, es por tu bien, es por tu salvación. Y si no entiendes cómo, Padre, de todos modos lo voy a beber. El cáliz que me ofreces, sí lo voy a beber. Te lo ofrece. ¿Lo quieres? Dirás como Jesús, con ese señorío, sí voy a beber el cáliz que me ofreces. Entonces, di conmigo, Padre, el cáliz que tú me ofreces, sí lo voy a beber. Padre Santo,
por más difícil que me parezca dar este paso, por más difícil que me sea beber este cáliz, he aceptado tu voluntad y estoy dispuesto a lo que venga. Padre mío, dame la certeza de que nunca me habrás de abandonar, de que, aunque camine por cañadas oscuras, tú irás conmigo. Tu vara y tu cayado me darán seguridad. Amén. Del huerto de los olivos pasamos al palacio del sumo sacerdote, donde se hará el juicio religioso de Jesús. La muerte de Jesús ya estaba decidida, pero las autoridades judías debían encontrar motivos suficientes para poderlo entregar a la autoridad romana para que lo ejecutaran, porque eso sí, ellos no querían mancharse las manos. A ellos su religión no les permitía ejecutar a nadie, pero eso sí, podrían hacer que otros lo hicieran. Ellos querían nada más encaretar el trabajo sucio a quien no tenía remordimiento de hacerlo, y así ellos quedar limpios de conciencia. ¡Qué hipocresía! Y curiosamente, quienes hicieron esto fueron las autoridades religiosas. ¿Cómo se pueden cometer tantos atropellos en nombre de Dios? Estamos en el palacio del sumo sacerdote, que en ese momento era Caifás. Pero este Caifás tenía un suegrito muy influyente, Anás, que antes había sido sumo sacerdote, pero era de esos que quieren seguir moviendo los hilos por detrás. Por eso él había puesto a sus 5 hijos en puestos estratégicos y en esta ocasión ponía a su yerno para poder seguir influyendo poderosamente sobre las decisiones del pueblo. Este Anás es el que antes había profetizado. Miren, está muy fácil, hombre. Conviene que un solo hombre muera y que no perezca toda la nación. Con este pensamiento justificaron su crimen. Así la forma en que lo razonó resultó muy lógica para ellos y dijeron, pues sí, cierto, este hombre puede causarnos grandes problemas, pues de que muera él, a que muramos todos, pues que muera él. Sí, suena lógico, ¿no? Como lógicas suenan todas nuestras justificaciones para pecar. Somos expertos para encontrarnos razonamientos que tranquilizan nuestra conciencia. ¿Verdad que sí? Ay, bueno, tengo que hacer este acto deshonesto, que al cabo Dios sabe que es por una buena causa. Sí, voy a caer en esta tentación de infidelidad, que al cabo es por amor, y Dios es amor. Claro, pues, todo hacemos que suene bien en nuestra mente para tranquilizar la conciencia. ¿Cuántas veces tú has hecho lo mismo? ¿Cuántas veces ante algo que perfectamente sabes que eso no? Estás buscando un argumento, algo que te tranquilice, algo que te justifique ante ti mismo y ante los demás. Pues ahí te estás pareciendo mucho a Anás. Cuando te quieres justificar ante los demás, te estás pareciendo a Anás. Ya estaban ahí reunidos, pero Jesús nuevamente nos da muestra de su señorío. Él es el prisionero. Él está en total desventaja. Le conviene cuidar mucho sus palabras. De lo contrario, ahí perderá todo. Sin embargo, Jesús en ningún momento se muestra cobarde. En ningún momento se echa para atrás de lo que ya decidió. Jesús va con tal grandeza y señorío a enfrentar el destino que él ya aceptó. Y por ahí, de colado en la fiesta, tenemos a un personaje, a Simón Pedro. Él está allí, pero de incógnito. Está acompañando al maestro, pero sabe que si lo identifican como discípulo suyo, correrá la misma suerte del maestro. Aquel Pedro envalentonado, que en la última cena dijo, yo te seguiré a donde quiera que vayas, es más, daré mi vida por ti. Aquel que en el huerto de los olivos quiso salvar al Salvador y hasta sacó la espada. Ahora, ahí está, calladito, agazapado, calentándose junto a unos criados, mientras atestigua el injusto juicio de Jesús, tan lleno de mentiras, de inconsistencias. Ese juicio donde la sentencia ya está decidida.
Se encontraba ahí y nos dice San Juan, seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el atrio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedaba fuera junto a la puerta. Entonces salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote. Habló a la portera e hizo pasar a Pedro. La muchacha dice a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de ese hombre? Y le dice, no lo soy. Qué curioso. Mientras Jesús declara unas palabras que le van a costar la vida, Jesús dice, yo soy. Simón Pedro dice todo lo contrario, yo no soy. Qué contraste entre aquel que se está entregando y aquel que está huyendo. Como que no hay más que de dos sopas. A la voluntad de Dios, o te entregas o le huyes. O dices, yo soy, o dices, no lo soy. Cuando se te cuestione si eres discípulo de Jesús, tú con tus hechos vas a decir, yo soy, o más bien le vas a sacar diciendo, no soy. Anás lo está interrogando y allí Jesús dice con tal señorío, yo he hablado abiertamente ante todo el mundo. He enseñado siempre en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos. Yo no he hablado nada a escondidas. ¿Por qué me preguntas? Pregunta a los que me han oído. Ellos saben lo que he dicho. Ante Jesús se presentan puros testigos falsos con acusaciones absurdas. Pero ahí están presentes dos discípulos, entre ellos Simón Pedro, el mero. Pues a ver, ellos son testigos auténticos de lo que he dicho, pregúntenle a ellos. Pero Jesús contó con sus testigos. A la mera hora, sus meros gallos se le rajaron. Y por cierto, un gallo le mandó a Pedro un recordatorio. Justo después de su primera negación, cantó un gallo. Bueno, primero todavía no lo estaba negando abiertamente. Estaba negando su identidad ante una criada. Y ahí cantó un gallo. Esto es importante, apréndanselo. Cuando le preguntan a Pedro, a ver, que tú eres testigo, que tú fuiste discípulo del maestro, y él ahora sí se pone a negarlo. Y luego aparece uno de los parientes del criado que Pedro le había cortado la oreja. Así que, pues imagínense el temor que sintió en aquel momento. Y lo volvió a negar. Y entonces es que canta un gallo. Este gallito que quiero que lo tengamos muy presente. ¿Recuerdan? Jesús se lo había dicho. Él ya se lo había anunciado. Las palabras y la mirada de Jesús me la puedo imaginar en ese momento. ¿Con qué darás tu vida por mí? Te aseguro que no cantará el gallo 2 veces cuando tú me habrás negado 3. El primer canto del gallo fue un recordatorio. Pedro, acuérdate, estás a punto de negarlo. Y la segunda vez que cantó, ya no fue para avisarle, fue para anunciarle, Pedro, ya lo negaste 3 veces. Este gallito quiero que lo tengamos bien presente. Y ojalá pudieras sacar el gallo de tu nacimiento o tener una imagen de un gallo en tu habitación, en el carro, en tu cartera. Algo que te sirva de recordatorio. Amigo mío, aguas, reacciona. Estás a punto de negar a Jesús. El primer canto del gallo era un aviso. Todavía no lo negaba ante todos. Primero fue ante una criada, donde él negó su identidad, pero ya se estaba echando para atrás. Y por eso, en el momento en que Jesús dice, a ver, pregúntenle a mis discípulos, ahora sí todas las miradas, incluida la de las autoridades, se voltearon hacia él para ver, a ver, entonces tú eres
Y ahora sí, negó rotundamente al Señor. Y cayó en ese pecado, en esa infidelidad. Si hubiera hecho caso al primer gallito, si hubiera recordado, de veras, el maestro me lo dijo, yo dije que jamás lo negaría y ya lo estoy empezando a hacer. Si hubiera agarrado la onda desde el principio, no hubiera caído en esa negación. Pero hizo caso omiso a este aviso y lo hizo. Ten presente un gallito en aquellas situaciones donde estás a punto de negar al Señor, estás a punto de caer en esa infidelidad, estás a punto de cometer ese pecado. Ya sabes, ¿para qué te haces? Ya vas derechito, todavía no lo haces, pero ahí vas, ahí vas. Y si sigues como vas, lo vas a terminar haciendo. ¿Qué prefieres? ¿Un gallo que te prevenga o un gallo que te diga que ya lo hiciste? Ten a la mano este recordatorio siempre que estés a punto de negar al Señor. Qué bueno es Dios, que nos previene. Antes de echárnoslo en cara para decirnos, te lo dije, nos manda un gallito para decirnos, te lo estoy diciendo, te recuerdo, ahí vas. ¿Cuántas veces hubiéramos evitado esas infidelidades de las que ahora nos arrepentimos tanto si hubiéramos hecho caso desde el principio? Estemos atentos al canto del gallo para que no llegue a pasarnos eso que después nos dará tanto dolor, tanto arrepentimiento. Cuando Pedro cayó en la cuenta de que había negado al Señor, Lucas nos dice que se cruzaron las miradas. En las películas se representa que justo cuando ya se dictó sentencia, cuando Jesús declaró abiertamente, yo soy, y al sumo sacerdote se rasgó las vestiduras y ya tenían todas las pruebas que querían para mandarlo crucificar y se llegaron y le dieron de bofetadas. Es en ese momento cuando se cruzan las miradas. ¿Cómo te puedes imaginar la mirada de Jesús? Una mirada de reproche diciendo, te lo dije. O, vas a ver, nos vamos a ver el domingo, O, ¿cómo fue esa mirada? Esa mirada lo remontó a 3 años atrás, cuando Pedro, después de haber obtenido una pesca milagrosa, cuando el testarudo de Pedro, que no le quería hacer caso a Jesús de que volviera a echar las redes, y se hincó para decirle, ten piedad de mí porque soy un pecador. ¿Cómo habrá sido la mirada de Jesús en ese entonces? Como dice la canción, sonriendo dijo su nombre y le dijo, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Esa misma mirada es la que habrá visto. ¿Habrá sido una mirada de decepción, de coraje, de resentimiento o la mirada que le dijo, no temas? Pero además de la mirada de Jesús, podemos también visualizar la mirada de Simón Pedro, que ha sido representada por artistas a lo largo de la historia, pero la que más me gusta, más me dice es la pintura de El Greco. Se llama precisamente Las lágrimas de San Pedro. Contemplando esta pintura, ¿qué sentimientos podemos encontrar? Observa esos ojos, los voy a agrandar para verlos con más detalle. ¿Qué te dicen esos ojos? ¿Qué momento está representando el artista? Recuerden que este asunto de las 3 negaciones va a tener su continuación en la resurrección. Cuando Jesús resucitado llame aparte a Pedro y le pregunte 3 veces, ¿me amas? 3 veces lo negó y 3 veces el Señor le vuelve a preguntar que si lo ama. Y al final le vuelve a confiar. Le da las llaves de su iglesia. Le da
el pastoreo de sus ovejas. ¿Qué te dice esta mirada? ¿Es una mirada de remordimiento, de alguien angustiado? Son lágrimas de amor. Lágrimas de alguien que se sabe amado mucho más allá de lo que se merece. Son lágrimas de agradecimiento por haberle perdonado tanto. Podemos derramar muchos tipos de lágrimas. Quizá tú has llorado lágrimas, primero, de amargura. Fueron las primeras que derramó Simón Pedro, cuando se nos dice que cuando cayó en la cuenta de sus negaciones, corrió y se echó a llorar amargamente. Esas eran lágrimas, pero no creas que por Jesús, por sí mismo. Porque Pedro, su dolor era que él creía que iba a ser el discípulo siempre fiel, siempre valiente, y se rajó. Esas lágrimas denotan una soberbia espiritual, porque Pedro le falló al Señor y se falló a sí mismo. Pedro cayó en la cuenta, ya no eres el más fregón de los apóstoles. Ve lo cobarde que fuiste. Entonces fueron unas lágrimas, un dolor de tonto, ¿por qué? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué fallaste? Eres de lo peor, eres un miserable. Esas lágrimas de rabia e impotencia y de coraje contra ti mismo. Pero estas lágrimas ya no se centran en él mismo. Ahora estas lágrimas contemplan a Jesús. Y dicen, ¿quién soy yo para que me quieras tanto? ¿Quién soy yo para que me perdones así? ¿Por qué te arriesgas a confiar en mí después de que te fallé? ¿Por qué yo, Señor? ¿Es que no viste la infidelidad de la que soy capaz? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Cuando puedes derramar lágrimas por esto, cuando tu llanto es un llanto de amor, de agradecimiento, de no poder creer, de no poder entender tanta misericordia, entonces ahí sabes que has tenido tu encuentro con el amor de Dios. Pedro negó al Señor. Qué acto tan miserable, tan cobarde. Pero ¿sabes? Lo mismo que decimos del pecado de nuestros primeros padres, feliz culpa que nos mereció tal Salvador, también se puede decir de la negación de Pedro. Feliz culpa de Pedro que le hizo experimentar el amor misericordioso de Dios. En el caso de que no lo hubiera negado, quizá más adelante le hubiera dicho, muy bien, Pedro, así se hace. Qué orgullo, ¿verdad? Pero fue mucho más profunda la experiencia de que después de haberte negado, aún así seguiste confiando en mí, aún así seguiste creyendo en mí, me amaste inmerecidamente. Y eso es una prueba más grande del amor incondicional y gratuito de Jesús. Concluyamos poniéndonos delante de Él, recordando siempre nuestro gallito, que va a ser el que nos avise antes de caer en la tentación de negarlo de nuevo con nuestros hechos. Pero si tú ya hiciste oídos sordos al canto del gallo, si tú ya le has fallado de tantas maneras, hoy siente esa mirada suya sobre ti. Hoy sé capaz de derramar lágrimas de admiración, de agradecimiento, de no poder creer. ¿Por qué me amas tanto, Señor? ¿Por qué te has atrevido a confiar en mí? Hay un Pedro que todos llevamos dentro. ¿Tú de cuántas formas lo has negado? Pues que ese Pedro que todos llevamos dentro se encuentre con ese Jesús que nos pregunta, ¿me amas? A ver, si tú pudieras ponerte ante esos ojos que te preguntan directo, ¿me amas? ¿Podrías sostenerle la mirada? ¿Qué pasa cuando alguien te hace esa misma pregunta y tú en el fondo sabes que no lo amas? Que le tienes que decir que sí por compromiso. Oye, ¿me amas? Sí,
Sí, ¿cómo no? Ay, pues claro, pues, ¿tú crees que no te voy a amar? Sí. No, a ver, ¿me amas? Ay, ¿por qué la pregunta? Ay, hasta la pregunta ofende. A ver, ¿me amas? Cuando no se es sincero, no se puede sostener la mirada. Y si ante la pregunta de Jesús, ¿me amas?, tú no puedes sostenerle la mirada, porque en el fondo sabes que, al igual que Simón Pedro, amas tu ego, te amas a ti mismo, te gusta lo que Jesús te hace sentir, te gusta lo que Jesús te da, el estatus que te da estar cerca de Él. Si tú también llegas a la triste conclusión, al igual que Simón Pedro, que se entristeció que por tercera vez le preguntara que si lo ama, es porque en el fondo él cayó en la cuenta, pues no, Señor, no te amo. Creí que te amaba, pero ahora descubro que no. ¿Eso va a ser motivo para que Jesús se decepcione? No, pues Jesús ya lo sabe. ¿Tú crees que no lo vas a ver? Él que penetra los corazones, ¿tú crees que no sabe que nuestro amor por Él muchas veces es fingido o aparente? Sin embargo, Él, ¿qué es lo que nos está pidiendo? Que lo reconozcas. Ok, no me amas, ya lo sé, ya lo sabía. Pero ahora, lo que quiero es que dejes de pensar que esto consiste en cuánto tú me amas a mí. Ahora lo que te pido es que te dejes amar. Y cuando te sepas amado de esa manera, ahora sí, vas a poder corresponder al amor que gratuitamente te he dado. Y ahora sí podré confiarte cosas mayores. Y sobre todo podré confiarte el don de la misericordia para tus hermanos. Porque si tú ya supiste lo que es caer, lo que es fallar, entonces también tú serás misericordioso con aquellos que fallan. Escucha esa campana, escucha ese llamado. El Señor te dice, ven a mí, que yo quiero darte grandes cosas. No te fijes en tu fragilidad y tu pecado. Fíjate en mi amor inmenso, que te está diciendo, no temas, yo te haré pescador de hombres. Señor, hoy nos ponemos como Simón Pedro. Queremos sostenerte la mirada, pero nos cuesta tanto trabajo, porque en nuestro interior reconocemos tanta falsedad, tanta cobardía, tantos pecados que nos avergüenzan. Ayúdanos a poderte mirar y poder saber cuánto nos has amado. Y que, así como tú, podamos ir ahora con determinación al encuentro de la misión que tú tienes para nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompañe siempre. Nos vemos mañana en nuestro tercer día de ejercicios espirituales. Reflexiona sobre las conclusiones que has sacado hoy y recuerda llevarlas a la oración. Hasta la próxima.